Muy bien, señoras y señores, bienvenidos a la iglesia. Hoy es el día sábado, estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio. Estamos en el capítulo 13 del libro de Deuteronomio. Este es un interesante estudio que cementa pues lo que es el trasfondo de todo lo que ocurre durante el transcurso de la edad de la iglesia, porque todo lo que ocurre en la edad de la iglesia, todas las instrucciones del Nuevo Testamento están ancladas en el Antiguo Testamento. Y aquí estamos encontrando una cantidad enorme de información que es muy interesante para nosotros, y vamos a ver también el desarrollo de las doctrinas que existen en la iglesia el día de hoy, cómo llegamos ahí. Pero si tenemos suficiente tiempo vamos a poder ver eso. Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, señoras y señores, como creyentes en el Señor Jesucristo, recuerden que es necesario estar en comunión con Dios. Vamos a estar llenos del Espíritu Santo para poder discernir y para poder almacenar la información espiritual que se encuentra en la Biblia. Y para hacer eso, pues, tenemos la provisión divina de la gracia de Dios. Y se trata del uso de 1 de Juan 1:9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el momento que hacemos eso, estamos llenos del Espíritu Santo y podemos entonces entender la porción espiritual de la Biblia. Causa crecimiento espiritual y a nosotros nos permite atesorar. Abre la bóveda, si lo podemos decir de esa manera, de nuestro corazón, para que entre la riqueza y las cosas preciosas de la palabra de Dios para nuestra edificación. Entonces tomemos un minutito para hacer eso, para hacer uso de 1 de Juan 1:9, y después de eso iniciamos nuestra clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con las cosas que vamos a estudiar, y te pedimos que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Pues bien, las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Sabemos nosotros que mediante la palabra de Dios nosotros podemos crecer y entender todo el consejo divino. Eso es importantísimo. En nuestro estudio, la semana pasada estuvimos estudiando el asunto de que el Antiguo Testamento nos ofrece un tiempo cuando el reino de Dios funcionó en la historia humana y que las personas de esa época tenían un estilo de vida que Dios les había dado para testificar acerca de su singularidad como nación. Recuérdense que en el reino milenario nuestro Señor va a gobernar, y este es como un laboratorio lo que ocurre en esa época, en los años 1440, lo que ocurre pues cuando Israel cruza el Jordán para tomar posesión de la tierra prometida. Lo que está formando es una nación de Dios, donde hay un lugar que Dios quiere tener su templo, y Él quiere que el pueblo entienda que hay instrucciones divinas que son importantes que ellos sigan para que el pueblo pueda tener el máximo beneficio de la mano de Dios, las bendiciones extraordinarias que solamente Dios puede dar. Pero eso también a su misma vez nos deja saber a nosotros lo que va a ocurrir cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Ya nosotros sabemos, ellos no lo sabían, el pueblo de esa época no lo sabía, que ellos iban a fracasar rotundamente, las personas que vienen después de ellos pues iban a fracasar, y que el pueblo de Israel iba a ser dispersado. Eso no lo sabían, pero Dios sí lo sabía, y por eso las instrucciones que en realidad cubren un periodo de tiempo muy prolongado. Estamos hablando hasta la fecha 3400 años de que ocurren estas cosas, y no sabemos cuánto tiempo más va a durar la iglesia, pero posteriormente Él va a retirar a la iglesia, va a traer la 70ª semana de Daniel, cumpliendo pues las profecías que se encontraban en los libros del Antiguo Testamento, y va a establecer su reino en Israel de nuevo. Pero aquí está el formato, pues aquí está la manera singular en que Dios trabajaba con este pueblo en la antigüedad. Y les di, a esa vez que estudiamos la semana pasada, les di la analogía de una persona vistiendo un uniforme, y nos hicimos la pregunta de por qué es que las personas visten uniformes, y nos dimos cuenta que lo visten para identificarse pues como personas que tienen cierta comisión, que están haciendo cierto tipo de cosas, para que puedan ser reconocidos como parte de una institución. ¿Sí me explico? Entonces aquí hay algo parecido, es un estilo de vida uniforme, en el cual las personas tienen una serie de instrucciones especiales de Dios para que ellos puedan hacer la voluntad de Dios. Vimos que en el inicio el pueblo de Israel era una teocracia. Básicamente era una teocracia, o sea, un gobierno gobernado por Dios, una institución gobernada por Dios. Y ese fue el periodo cuando
hubo la gloria física sobre la tierra. La gloria física me refiero a la gloria física de Dios Todopoderoso en la faz de la tierra. Y también vimos que el pueblo de Israel va a gobernar el mundo y su sede va a ser Israel. En el futuro Dios cumple su promesa y el pueblo de Israel regresa a tener esa posición exaltada. Pero como hemos visto pues con el asunto de la tribulación, tienen que pasar por el crisol, tienen que pasar por una depuración importante para que el pueblo vea y tenga en su corazón estas instrucciones que vamos a estar estudiando y que hemos estado estudiando. Cuando ellos pongan al Señor número uno en sus corazones, entonces las cosas van a suceder de la manera que Dios quiere que ocurra. El otro punto que vimos es que el reino milenario futuro va a ocurrir cuando Jesús el Mesías regrese y gobierne en su reino, desde su sede terrenal, cosa que estamos estudiando en el estudio del domingo, cuando estamos viendo el asunto del reino venidero. Aquí el que regresa a gobernar es el Señor Jesucristo. Y va a dirigir a su pueblo pues de tal manera que ellos van a ser el centro de la tierra en lo que concierne al gobierno terrenal. En Zacarías 13:2 podemos ver que dice el Señor: y sucederá que aquel día, declara el Señor de los ejércitos, que eliminaré de la tierra a los nombres de los ídolos y nunca más serán recordados, y también yo quitaré de la tierra a los profetas y el espíritu inmundo. Señoras y señores, resulta que Satanás va a estar encarcelado. Y la carta mayor de Satanás es la religión, la filosofía. Él utiliza todo ese tipo de cosas para ganar la mente de los individuos y para atraparla. Atrapa la mente de los individuos con la religión y de esa manera les ciega los ojos, no permite que crezcan espiritualmente, no permite que conozcan la verdad porque los tiene muy entretenidos haciendo otras cosas, y estas personas terminan perdiendo, si son cristianos, su herencia, su segunda herencia, porque Satanás se la roba. Y nosotros, claro está, si estamos al tanto, estamos bien armados con la palabra de Dios y no vamos a permitir que Satanás nos robe a nosotros las riquezas que Dios nos ha dado a nosotros para su gloria, porque es para la gloria de Cristo que las tenemos. Entonces estamos al tanto de todo esto y nos damos cuenta que Zacarías 13:2 nos dice que en esa época, claro está, como está desmantelado el sistema cósmico, está desmantelado Satanás y su organización, entonces las religiones y los ídolos y todas las cosas que existían pues cuando Israel estaba ahí serán quitadas de la faz de la tierra. Y notamos cómo Zacarías conecta con el texto de Deuteronomio, cuando el reino venga de nuevo en su forma final. Entonces los detalles que encontramos aquí son importantes porque en esa época, o sea pues en el milenio, no va a haber un pluralismo teológico como lo vemos en las instrucciones que Dios le da a Israel en el Antiguo Testamento. Estamos hablando de pluralismo. Cuando hablamos de plural estamos hablando no de singular sino de plural, muchos dioses. Eso no va a existir. Recuerden que cuando el pueblo llega del desierto a la tierra prometida, ellos y sus padres escucharon todo tipo de idolatría, porque ellos estaban en Egipto, y en Egipto tenían un panteón de dioses importantes, y eran muy supersticiosos, y tenían una serie de cosas pues que habían traído pues en sus maletas cuando llegaron a Israel, y Dios quería que eso lo echaran a un lado. Por eso pues en Deuteronomio 12:30, se los pongo aquí en la pantalla, nos dice: cuídate de no caer en una trampa imitando a las naciones que estaban ahí en la tierra, ¿verdad? Después que hayan sido destruidas delante de ti, y de no buscar sus dioses, diciendo, ¿cómo servían estas naciones a sus dioses para que yo haga lo mismo? O sea, una cosa que es interesante reconocer es que Satanás pone trampas muy interesantes porque él se dirige a la naturaleza pecaminosa humana, y él sabe lo que el hombre quiere. Entonces le da una serie de figuras, una serie de cosas que el hombre desea. ¿Sí me explico? Y hoy en día, especialmente con la mediática que tenemos, con el internet, con la televisión, que son no sé cuántos canales, pues ahí te presentan todo tipo de cosas que el hombre quiere tener, porque viene por los ojos todas las cosas que ven. Y ven gente rica que vive como le da la gana, y ven lugares preciosos, y ven casas extraordinarias, y ven, o sea, estilos de vida que normalmente una persona no conoce porque no está en ese estilo de vida. Recuérdense que, por ejemplo, en las épocas de Israel, tú no tenías carro, no tenías cómo salir en avión a otro lugar a ver a otras personas. Lo que conocías era lo que te rodeaba, y no había tanta información para el ser humano como la existe hoy en día. Entonces es más fácil para Satanás atrapar a las personas porque a su disposición tienen medios que antes no tenía, y el hombre sigue teniendo la naturaleza pecaminosa, y el hombre sigue queriendo tener todas esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Se descarrila. Ellos te dicen, ¿cómo lo obtienes? Bueno, ven aquí, yo te voy a hacer un sistema con el cual tú lo puedes hacer.
¿Sí me explico? Entonces ese es el problema. Por eso dice, pues, y sucederá, en Zacarías 13:3 dice, y sucederá que si alguno profetiza todavía, su padre y su madre que lo engendraron le dirán, no vivirás porque has hablado falsamente en el nombre del Señor, y su padre y su madre que lo engendraron lo traspasarán mientras profetiza. Esto es lo que va a ocurrir en el transcurso del milenio, señoras y señores. No se va a permitir nada de esto en el milenio. Y es algo que nosotros nos tenemos que preguntar, porque hoy en día, pues, de la manera que la gente está entrenada, piensa que esto es una barbaridad. ¿Cómo es posible que los padres traspasen a sus hijos? No, pero resulta que aquí el que da la vida es Dios. Dios es el que te da los regalos que tú tienes. Dios hizo las almas. Dios da el material para que exista el ser humano. O sea, Él da el agua, el hombre es 95, 94% agua, da todos los químicos, la materia prima para que exista un hombre, y da la vida. Porque tú puedes tener todos esos materiales químicos que hoy en día valen como $18 en total. Para ser un ser humano, el ser humano, los componentes físicos del ser humano valen $18, $19 con interés, pues, o sea, con inflación. Pero yo te doy esos químicos y tú no vas a ser un ser humano, eso solamente lo hace Dios. Cómo los formula, cómo los encaja, cómo los pone, eso es sumamente complicado, pero Dios lo puede hacer. Pero si la persona no hace lo que Él dice, entonces este va a ser el fin, porque Él quiere tener un lugar donde impere la paz y la tranquilidad, y no quiere que el pueblo sea socavado con la religión. Entonces esto es lo que va a ocurrir en el reino venidero. Y como pueden ver, ahí hay una vigilancia para preservar la lealtad a Dios. Él quiere que todo el mundo esté con Él y que su corazón solamente sea para Él. Entonces, por eso tenemos en Zacarías 13, del 4 al 5, también sucederá aquel día, dice el Señor, que los profetas se avergonzarán cada uno de su visión cuando profetice, y no se vestirán el manto de pelo para engañar, sino que cada uno dirá, yo no soy profeta, soy labrador de la tierra, porque un hombre me vendió como esclavo en mi juventud. Fíjense qué interesante, porque está hablando de aquel día, y miren las circunstancias que ocurren en aquel día. Estamos hablando, fíjense ustedes, del reino milenario. El reino milenario es cuando impera la justicia en la faz de la tierra. La gente va a tener que trabajar y va a haber este tipo de cosas. Aquí, según esto, ustedes pueden ver que hay gente que va a ser vendido como esclavos. ¿Sí pueden ver eso? O sea que no es todo color de rosas, va a existir situaciones difíciles, pero la felicidad depende de Dios, no depende de las circunstancias. Por eso el apóstol Pablo dice, yo he aprendido a ser feliz en todas las circunstancias, sé tener en abundancia, sé carecer de las cosas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro, o sea, si tú tienes a Cristo en tu mente y lo estás viendo a Él, todas las otras cosas palidecen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú estás pensando en tu amor, en tu Señor. ¿Okay? Entonces, aquí vemos que ese es el meollo de la protección, de la revelación en ese reino venidero. Aquí hay una protección importante entonces para el pueblo de Dios. Ahora, de nuevo, veamos esta porción que hemos estudiado para poner la base de nuestro estudio. Los dirijo de nuevo entonces a Deuteronomio, en el próximo diapositiva, Deuteronomio 12:32. Y dice, cuidarás de hacer todo lo que te mando, nada le añadirás y nada le quitarás, dice el Señor. Ahora, yo quiero que ustedes piensen en esto por un momento, porque es interesante. Estas instrucciones son muy interesantes para el pueblo de Dios, porque Él les está diciendo que a estas instrucciones, el que se lo está diciendo primero que todo es Moisés, no se lo está diciendo Dios, porque Dios no está hablando con el pueblo. Dios habló con Moisés en el monte, 10 palabras al pueblo entero, y el resto de los 40 días se la pasó hablando con Moisés, dándole instrucciones a Moisés. Recuerden que Moisés era una persona sumamente inteligente, era brillante, tenía una mente fotostática. Yo les he hablado de gente con la capacidad de retener una cantidad de información impresionante. Hoy en día hay un savant, así le dicen en inglés, no sé cómo se dice en el español, savant. Una persona que generalmente sufre de un tipo de enfermedad que le permite que desarrolle una parte de su intelecto. Esta persona se recuerda de todo lo que ha leído no sé cuántos cientos de libros, y cualquier información que tú le pidas te da la fecha, el día que ocurre, a qué hora ocurrió, quién estaba, quién participó en eso, todo así le sale como una máquina de la cabeza, y es algo interesante. Les estoy diciendo esto porque puede que Moisés retuviera toda la información que Dios le dio en el monte, definitivamente que se puede. Él finalmente escribió toda esa información, y ahí es que se desarrolla la ley, porque Dios se la dio a Moisés
el profeta suyo, y él se dirigía al pueblo. Y esto es lo que Moisés le está diciendo al pueblo mismo: cuidarás de hacer todo lo que te mando, nada le añadirás y nada le quitarás. Ahora, lo que quiero hacer es pensar por un momento, piense conmigo, ¿qué es lo que implica este versículo acerca de la doctrina de la inspiración de la Escritura? Porque, claro está, porque nosotros siempre estamos diciendo que la Escritura es inspirada por Dios. Es más, la misma Biblia lo dice: es útil para reprender, para instruir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios llegue pues a la plenitud de la madurez espiritual. Ahora, pero aquí lo que quiero hacer con esto, con este mandato, Moisés está diciendo que esta es la revelación que yo les doy como profeta, y no quiero que nadie le agregue o le quite. O sea que aquí hay algo muy interesante, porque generalmente si tú dices, bueno, Dios lo dijo, bueno, se acabó. Pero aquí lo está diciendo su profeta, y también se acabó. No puedes añadirle nada, porque eso es lo que Dios ha escogido, ¿verdad? Y notamos que fue Moisés el que habló al pueblo, porque cuando Dios habló desde el monte Sinaí, ¿qué dice el texto que sucedió después que dijo la 10ª palabra? Dejó de hablar. Dios dejó de hablar con el pueblo, pero el pueblo entero escuchó esas 10 palabras. Entonces, la revelación de Dios fueron 10 palabras al pueblo de Israel, que es el decálogo, y después de eso cesó de hablar con el pueblo. Muy importante, quiero que se graben eso. Y después, ¿con quién habló Jehová? Con Moisés. Y posteriormente con los profetas, directamente con los profetas, no con el pueblo. Y después, ¿con quién habló Moisés? Con el pueblo. Él fue el que le daba la instrucción. O sea que Moisés es el que está en medio de Dios y el pueblo de Israel de ahí en adelante, y es el prototipo pues de lo que es el profeta. El profeta tiene la oficina del profeta, que es mediador entre Dios y el hombre. Posteriormente tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que tiene la oficina, que es el mediador entre Dios y el hombre. Entonces, ese es el motivo por el cual tenemos a los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, por un lado tenemos a Dios, y por otro lado al profeta. Él le habla al profeta y el profeta le habla al pueblo de Israel. Y esa es la estructura fijada por Dios. ¿Okay? Hay una estructura que tiene que funcionar de la manera que Dios quiere que funcione. Pero aquí el asunto es que el sistema normal de comunicación y revelación es de Dios al profeta y del profeta al pueblo. Así es que funciona. O sea que es algo muy, muy interesante. Finalmente, pues tenemos que como profeta, no solamente, él es el primer profeta, básicamente, él es el profeta prototipo, después van a haber otros. Sin embargo, pues en el caso donde el profeta no solo habla la palabra de Dios, sino que además de eso escribe la palabra de Dios, entonces tenemos la revelación por escrito. Y lo mismo ocurre en el Nuevo Testamento con los discípulos, que finalmente llegan a ser los apóstoles. Pues algunos de ellos, uno escribió más que todos los demás, que fue el apóstol Pablo, y los demás, unos cuantos nada más escribieron. Los otros apóstoles no escribieron, o sea, no queda para la posteridad, sino por medio de relatos dados por los que escribieron. ¿Se dan cuenta? Entonces, el ministerio que tienen los profetas que escriben es de larga duración. Llega a ser parte del canon de las escrituras en la mayor parte. Entonces, tenemos esa revelación por escrito, y nosotros la conocemos como la palabra de Dios escrita. Y cuando tenemos la revelación por escrito, entonces la protección del versículo 32 es que no te metas a cambiar la información que ahí está. Una vez que esa revelación llega a la historia humana por escrito, nadie la puede o la debe cambiar. Ahora, la gente ha tratado, hemos visto pues en una cantidad de casos cómo las personas que fomentan religiones nuevas o sectas, pues utilizan lo que está escrito y lo cambian, lo tergiversan. Pero es para sus males que ellos hagan eso, porque eso es muy destructivo para ellos. Entonces, yo quiero que vean por un momento a Gálatas 1, del 6 al 8, que dice: me maravillo que tan pronto hayan abandonado al que los llamó, fíjense lo que nos está diciendo, por la gracia de Cristo. O sea, fuimos llamados por la gracia de Cristo para seguir el evangelio, un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, en otras palabras. ¿Y qué era lo que pasaba aquí? Bueno, en la iglesia primitiva, en el Valle del Lico, donde se encontraban estas iglesias, venían los judaizantes con las doctrinas legalistas que ellos abrazaban, y tenían no solamente eso, sino que
el gnosticismo estaba en pleno vigor, se habían mezclado tres temas muy interesantes, que vienen de tres filosofías interesantes, y eso lo estaban utilizando para socavar a la instrucción que Pablo se les había dado de la palabra de Dios, y que el pueblo se desviara pues a otro lugar, y que nosotros entendemos pues como gnosticismo. Entonces, ¿qué dice todo esto acerca de la inspiración o de las tradiciones de la iglesia? Tenemos que hacernos esa pregunta. Por ejemplo, en el catolicismo romano la idea es que existen ciertas tradiciones orales que de alguna forma han sido preservadas en el magisterio de la Iglesia Católica Romana, y que de alguna forma esa información tiene la misma autoridad que tiene la revelación escrita. ¿Se dan cuenta? Claro está que eso deja abierta la caja de Pandora, porque resulta que las personas que vienen posteriormente en la iglesia, miren, cada persona en cada generación tiene que estudiar, los líderes tienen que estudiar, las personas que tienen el don tienen que estudiar la palabra para poderla dar. Si no, te vas a poner a hablar tonterías, inventas cosas que no están ahí, que no están pues arraigadas en la palabra de Dios. Entonces, cuando lo pones por escrito, evitas esa serie de problemas. Pero si no lo pones por escrito, cambia como cambia la política de las naciones. ¿Me explico? Es como la moda que cambia. Una vestimenta, de la manera que se vestían las personas en el año 1950, es diferente a la manera que se viste la persona en el año 2019. Completamente diferente, y sucesivamente, y anterior y posteriormente. O sea que van cambiando. Lo mismo pasa pues cuando tú das instrucciones verbales, porque las cosas van cambiando y tú las vas arreglando a tu manera. Pero si están por escritas y hay un lenguaje y hay una historia y hay una hermenéutica sana que te permite entrar a saber qué fue lo que se escribió, entonces salvaguardas pues los escritos de la manera correcta. No importa que las cosas cambien, que las costumbres cambien, la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Es igual para todas las dispensaciones. Dios supo que era lo que iba a suceder. Entonces, el problema que emerge es que si esta supuesta tradición oral que tienen ellos enseña algo que es contrario a lo que encontramos en la literatura apostólica, entonces tenemos un pequeño problema. Y el pequeño problema es cuál tiene prioridad, qué es más importante, lo que está escrito y ha sido escrito por un periodo prolongado de tiempo, hoy en día 3.400 años, o lo que dice un nuevo fulano que está hoy en día en la iglesia. Nosotros sabemos que la Iglesia Católica al día de hoy tiene un socialista de líder, que está promoviendo el ecumenismo mundial, está haciendo pactos con los musulmanes en este momento para traer la paz mundial, cuando la Biblia dice paz, pero no hay paz, que son profetas falsos que están diciendo cosas que no son. Lo que dice la palabra de Dios es guerras y rumores de guerra hasta mi regreso. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, tratar de formular la paz entre dos cosas diciendo que tenemos el mismo Dios es una locura. Pero este es el líder de la Iglesia Católica en estos momentos. ¿Se dan cuenta? Entonces, si las traducciones orales son las que cuentan y esas van cambiando de acuerdo al líder, entonces tienes algo variable, tienes algo que no te da la ética que nosotros conocemos, que está basada en la epistemología, que es la verdad que sale de la metafísica, de lo que está más allá de lo que se puede ver y tocar y sentir, que es la palabra de Dios, viviente de Dios, y está por escrito. Y además, tiene que recordar que nosotros somos embajadores del Dios Altísimo, y todas las instrucciones que vienen a los embajadores son por escrito. Cuando hay un embajador, por ejemplo, de los Estados Unidos de México, él tiene que recibir instrucciones por escrito. ¿Me das cuenta? Para que no haya malos entendimientos. Sí, están encriptadas, están de manera que no se puede leer sino solamente por el que la recibe, porque el que la descifra, ¿verdad? Tiene códigos especiales que descifran la información, pero es privada, pero es por escrito, señoras y señores. Entonces, ¿cuál tiene la prioridad entonces? Bueno, la iglesia misma es generada y no tiene la misma autoridad de la escritura. ¿Sí se dan cuenta? Entonces la escritura es la carta mayor, superior a la tradición de la iglesia, y eso también aplica a Israel, porque el mismo Señor Jesucristo le dice: ustedes prefieren poner sus tradiciones y echar a un lado la palabra de Dios, las escrituras. Eso se lo dijo él a los fariseos, señoras y señores. O sea que, y claro está, este mismo sistema que ellos utilizan del sacerdocio, pues es utilizado y prestado por la iglesia. O sea que están haciendo lo que les parece a ellos bien en su propio corazón. Ellos no entienden la definición que existe o la diferencia que existe entre lo que es
las dispensaciones o la administración divina de la historia, y porque ellos se apegan a la teología del pacto. O sea que no hay distinción entre Israel y la iglesia, y por eso dicen que ahora la iglesia es Israel. O sea que todo se presta para una tergiversación mayor. O sea que eso lo tenemos que tener en mente. ¿Y qué es lo que utilizamos para poder llegar ahí? La escritura. En la escritura está toda la instrucción, o sea, no puedes estar cambiando lo que dice la palabra. Vemos pues que, en otras palabras, Israel está atado, como Moisés dice, a la teología mosaica, les guste o no, porque está por escrito y nadie lo puede cambiar. Ya sea que la historia transcurra por 2000 años después de Moisés, ellos todavía están atados a esto. Ahora, sabemos que los fariseos, los saduceos y los escribas han hecho todo lo posible para aumentar y ponerle, bueno, hasta la fecha, pues cuando tuvo nuestro Señor Jesucristo, había más de 600 ordenanzas adicionales que ellos habían puesto, dizque para salvaguardar la escritura, y por eso se regían. Es algo muy interesante que la mayor parte de las sectas tienen a la Biblia como respaldo, pero después hacen otro libro y se rigen por el otro libro, por el libro que ellos hicieron, de las instrucciones, aunque se vaya en contra de lo que es la palabra de Dios. Entonces, todo eso pues tenemos que tener en mente, que nosotros vamos directamente a la Biblia. Entonces, ya sea que la historia transcurra por 2000 años después, ellos están atados a eso. O sea que el versículo 32 tiene un número de implicaciones, como ya le hemos notado, que son bastante interesantes. Entonces, acabamos de hablar acerca de la doctrina de la inspiración. O sea, cómo nos lo dice 2 de Timoteo 13:16, que de nuevo se las pongo aquí en la pantalla para que ustedes se den cuenta. Nos dice a nosotros: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Ya ustedes saben quién es el justo de Dios. La justicia encarnada de Dios es el Señor Jesucristo, el justo y el que justifica. Entonces, Él nos quiere enseñar a nosotros lo que es la justicia divina, que es la verdad con la letra mayúscula, ¿verdad? Y el versículo 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea maduro. Talió, esta palabra aquí no es perfección, porque nosotros no podemos llegar a la perfección, sino maduro, que llegue a la madurez espiritual, equipado para toda buena obra. Aquí la palabra que se utiliza es teleos, ¿verdad? Y claro está, esta palabra no es perfección, sino madurez. Y después dice: ¿para qué? ¿Cuál es el fin de todo eso? Para equiparlo para toda buena obra. ¿Qué tipo de obra? La obra de bien divino. El hombre maduro de Dios produce las obras de bien divino en el espíritu, no las produce en la carne, porque esas no son de Dios. Entonces, ya hemos hablado de la doctrina de la revelación y hemos hablado acerca de la doctrina de la inspiración, y como les dije la semana pasada, pues el problema es que si simplemente reducimos nuestro enfoque a esas dos doctrinas, alguien de afuera puede decirnos a nosotros que en realidad la Biblia solo es un producto humano. O sea, son escritos humanos que no están basados pues en la revelación divina. O sea que la Biblia fue escrita simplemente por hombres. Y proponen que en su erudición, porque las personas que proponen son eruditos en lo que concierne a los idiomas, ¿verdad? Entonces ellos dicen, en su erudición, pues el lenguaje les permite a ellos en su mente sujetar a la escritura a sus análisis, a su crítica, y quizás aún a sus cambios, debido a que según ellos esos fueron simples hombres los que generaron estos escritos, y por eso esos escritos están sujetos a su análisis. Claro, esos son los expertos. Entonces yo soy experto, yo he analizado todo tipo de libros, esto es un libro hecho por el hombre, esto también se puede analizar. Y contra eso nosotros presentamos, y es lo que se ha enfrentado la iglesia en el transcurso de los 2000 años que existe. Todavía existe, todavía hay personas que lo ven de esa manera, le cambian el nombre del ataque, pero sigue siendo el mismo ataque: socavar la autoridad de la revelación divina. ¿Se dan cuenta? Entonces, ellos dicen esto y proponen que eso que ellos dicen que pueden sujetarlos a sus análisis se debe a que ellos han descubierto otras cosas adicionales que les permiten pues tomar ese punto de vista. Entonces, a pesar de que hemos hablado acerca de lo que dice la doctrina, lo que dice la revelación, tenemos que estar preparados para no estar socavados o no ser socavados por alguien que arguye que si simplemente estás hablando de doctrinas, esas doctrinas salen de un documento humano. Yo he oído pues que la mayoría de esa iglesia lo que enseña son doctrinas de hombres, eso es lo que dicen.
¿verdad? Pero en realidad, ¿verdad? Nosotros nos damos cuenta que todas estas cosas que nosotros hemos estudiado como doctrinas salen directamente de la Biblia, están arraigadas en la palabra de Dios. Simplemente que como un cocinero, ¿verdad? Un cocinero, tú tomas los ingredientes que se encuentran en la Biblia y haces la comida. Yo les he dicho que tú no puedes, si tú tienes ganas de comerte un pastel, tú no vas a la despensa y sacas 2 tazas de harina y te la metes en la boca, ¿verdad? Y después sacas un vaso de leche y te lo tomas y agarras 2 cucharadas de mantequilla y te las comes, o agarras la vainilla y te la pones ahí, agarras 4 cucharadas de azúcar y te la comes. No, eso no lo vas a hacer porque, bueno, te vas a intoxicar, te va a pasar algo malo. Si te pones la harina, pues vas a toser y, bueno, tú vas a salir blanco. Okay. Yo lo que les digo es que eso se hace por medio del cocinero, la persona que está cocinando, que sabe cuáles son los ingredientes que te tienen que mezclar para hacer cierto tipo de pastel o de torta. ¿Se dan cuenta? Lo mismo pasa con el pastor. El pastor es un cocinero. Ahora la información que se encuentra en la Biblia y los temas que se refieren a lo que él está enseñando y los une, ¿verdad? Y esas son doctrinas y eso ha sucedido en el transcurso de la iglesia, señoras y señores. Entonces, es algo muy interesante. Ahora, no les digo que hay personas que pueden llegar a doctrinas falsas si no tienen suficiente información, ¿verdad? Y están proponiendo un punto de vista que ellos abrazan en sus filosofías, en su religión. Pueden tergiversar el asunto, pero ¿cómo es que nosotros llegamos a ver que no es lo que están hablando ellos la verdad? Bueno, haciendo lo que hacen los hebreos, viendo las mismas escrituras, examinando los componentes. ¿No? Si los examinas a la luz del contexto histórico y a la luz de la hermenéutica bien aplicada, que tiene que ver con la gramática que se utiliza, entonces te das cuenta, no, esa persona está utilizando esto de una manera equivocada, como lo hemos venido haciendo el domingo, que estamos haciendo el estudio de lo que es el reino venidero y todas estas personas que están en el otro campo, cómo tratan de socavar la información de que el Señor Jesucristo va a regresar para establecer su gobierno en el milenio y que va a gobernar desde Jerusalén. Pero ellos no quieren eso, entonces ellos sacan otro tipo de hermenéutica, la hermenéutica complementaria. Entonces todo esto lo tenemos que saber. Nosotros ya estamos en esta iglesia en un nivel diferente, quiero que sepan. Nosotros estamos viendo estas cosas de otro punto de vista mucho más informado y claro está que nosotros vamos a aplicar estas cosas en nuestra vida. No es que vamos a aplicar la gramática y las cosas que estamos viendo, sino los conceptos que les estoy presentando para que no sean engañados, básicamente. Entonces, aquí tenemos la doctrina de la inspiración y de la revelación que hemos estado viendo, pero ahora el asalto viene de afuera del círculo. Supónganse que esto es un círculo que habla pues de la inspiración de la revelación, pero las personas de afuera también son bastante inteligentes y ellos quieren pues socavar. ¿Y qué sucede? Pues que estos ataques vienen del mundo, del sistema cósmico. ¿Y qué es lo que hacemos entonces para defender la posición que nosotros sabemos que es verdad? ¿Saben cómo se hace? Expandiendo el círculo. No nos quedamos así porque, miren, es bajo el concepto de una ameba. Ustedes saben lo que es una ameba, ¿verdad? Que ataca. Una ameba lo que hace es que si ve algo que desea, lo envuelve. La ameba lo envuelve y después lo va digiriendo, lo come. Pero si es muy grande, pues la ameba no lo puede rodear. ¿Me explico? Entonces lo que hacemos es expandir el círculo para que ese ataque de envolvimiento no ocurra. ¿Y cómo se hace? Que eso es lo que les quiero explicar. De manera que si alguien quiere discutir acerca del lenguaje escrito, porque ese es el tema que estamos abordando, ¿qué es más importante, la Biblia escrita o las tradiciones de los hombres orales? De eso estamos hablando, para no irnos del tema. Entonces, si ellos quieren discutir acerca del lenguaje escrito, entonces nosotros decimos, está bien, hablemos acerca del lenguaje. O sea, vamos a tomar pues el hilo de tu conversación y vamos a seguirlo. ¿Y hacia dónde nos dirigimos para aprender acerca del lenguaje? Pues en la Biblia, porque resulta que el originador del lenguaje es Dios. Él habló y se hizo. Cuando no había un solo ser humano en la faz de la tierra, Él habló y se hizo. Él utilizó palabras para hacer esto, ¿correcto? Y las palabras son un lenguaje. Entonces, si quieres hablar del lenguaje, vamos a ir a la fuente del lenguaje. Entonces, ahora nosotros nos estamos dirigiendo a la metafísica correcta, donde está la epistemología correcta. Porque estas personas acaban de llegar al planeta Tierra, estudiaron unos cuantos libros y ahora se quieren ser los eruditos. Pero entonces, ¿qué haces? Bueno, vamos a expandir el asunto, vamos a ver quién inventó el lenguaje. Ahora ese círculo lo expandiste hasta el universo. Ahora lo llevaste de la Tierra al espacio sideral,
a toda la creación. ¿Quién hizo esto y cómo lo hizo? ¿Se dan cuenta? Entonces ahora ellos van a tener un problema considerablemente más grande del que pensaban originalmente, porque ahora ellos tienen que contender con el asunto de quién inventó el lenguaje. ¿Ok? O sea, los llevaste al meollo. Y esto es algo muy interesante que lo tenemos que aprender, pues, porque nosotros tenemos las herramientas con que discutir las cosas estas. Pensemos en términos de un marco de referencia, entonces. Tenemos nuestro marco de referencia, que el marco de referencia ocurre en nuestra mente porque tenemos dentro de nuestro corazón la información necesaria, que son las normas y principios que nos permiten elaborar algo basado en la verdad. ¿Okay? Ese es nuestro marco de referencia. Por ejemplo, como mexicano, ¿verdad? El marco de referencia de un mexicano cuando crece, si creces en el DF, vamos a decir, bueno, tú comes ciertas comidas y esas comidas tienen ciertos nombres y se habla de una manera, de cierta manera, que no se habla de la misma manera, por ejemplo, en el norte de México. ¿Correcto? Ellos tienen su colocalismo, su manera de hablar, que la persona del norte no lo entiende, más o menos entiende, pero no lo entiende todo, ¿verdad? Pero ellos tienen un marco de referencia porque se han creado en esa zona y saben de qué se trata. Ese es el marco de referencia, la información adquirida previamente, que les sirve para distinguir a un chilango aquí o en la China. Porque él se encuentra con un chilango en la China y sabe que es chilango. Y ya está mi cuate y ahí vamos a conversar, etcétera, etcétera. Poniéndole esa como ejemplo. Entonces, pero en lo que concierne a la parte espiritual, nosotros también tenemos un marco de referencia que estamos adquiriendo a medida que vamos conociendo la palabra de Dios. Entonces, vamos a pensar en términos de ese marco de referencia. ¿Hacia dónde nos dirigimos con el marco de referencia de estos eventos históricos para aprender acerca del origen y capacidades del lenguaje? Porque el lenguaje tiene que tener un origen, ¿verdad? Tiene que tener un origen. Quizás ustedes se remontan a la Torre de Babel donde solamente existía un idioma, ¿verdad? Pueden remontarse hacia allá. ¿Qué idioma era ese? ¿Sí me explico? Entonces, pero tienes que ir más atrás. Tienes que ir exactamente a la creación. A la creación. Entonces, ahora debido a que la doctrina de la creación nos deja saber que Dios creó todas las cosas utilizando el lenguaje porque Él habló y se hizo. Hágase y se hizo. ¿Cuál era la palabra hágase? ¿Quién la inventó? ¿Me explico? Entonces, ¿cuál es el problema? Pues no hay problema. Ya cuando tú vas ahí, entonces ahora sí que se formó el asunto mental en la mente de estas personas. Y van a tener un escape y les voy a decir cuál es en breve. Eso significa que si Adán fue el primer ser humano que originó el lenguaje, ¿quién le dio el vocabulario a Adán? ¿Quién le enseñó a hablar a Adán? Nosotros aprendemos a hablar como niños porque nuestros padres nos hablan en el idioma natal nuestro. ¿Correcto? Y si tú hablas con acento cubano es porque tú no necesitas una familia cubana donde se habla con acento cubano y con dicho cubano y con comida cubana y con todo lo cubano. ¿Okay? Y ya después que lo aprendiste, tienes marco de referencia. Es dificilísimo cambiar eso, cambiar el acento, cambiar el marco de referencia, eso es dificilísimo. ¿Okay? Lo mismo pasa pues, en cualquier país, Venezuela, México, cualquier lugar. La China, en los Estados Unidos, al norte de los Estados Unidos, al sur de los Estados Unidos. O sea, eso es lo que Dios ha hecho, señoras y señores. Él nos pone en el lugar que Él quiere para alcanzar las personas que Él quiere, como les he dicho. Entonces, en la narrativa de Génesis 1, ¿qué es lo que dice Dios acerca que dice que la oscuridad le llamó, ¿verdad? A la oscuridad le llamó noche. O sea, que estaba oscuro, primero que no hay un nombre para la oscuridad. Ustedes tienen que ver eso. Pero Él le dijo, se llama noche. Ya le dio nombre a la oscuridad. Y a la luz del día le llamó día. O sea que la luz era el día y la oscuridad era la noche. Ahora tenemos nombres fijados a estos eventos. ¿Y qué es lo que estaba haciendo entonces? Le está dando un vocabulario a Adán. Le está enseñando a Adán a hablar y a pensar con el vocabulario que él le da. Ahora, Adán era sumamente inteligente, quiero que sepan. Él, para nombrar todos los animales, imagínense la capacidad que tenía este señor. O sea, era tremendo. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Él, primero que todo, le da el vocabulario a Adán y después, si rastrean lo que Dios le dijo, y llamó esto, y le llamó aquello, esto, ¿verdad? Etcétera. Y después, ya para la mitad de la creación, ya no le da nombres a las cosas que Él ha creado. La próxima vez
Dios habla acerca de nombrar las cosas y se dirige a Adán. Ahora tú, Adán, vas a nombrar las cosas. Ya yo te he dado suficiente, pues, información, suficiente lenguaje para que lo puedan hacer. Pues bien, entonces aquí tienes unos cuantos animalitos, ¿verdad? Y ahora dales nombres. O sea que Dios ya había iniciado el proceso del lenguaje. Ahora, entonces estás llevando a estas personas al inicio. Si están las personas que están discutiendo contigo en el campo de la cristiandad, ellos saben que Dios creó todas las cosas. ¿Correcto? Porque estamos aquí, el ejemplo que les di es que se está hablando de que si las tradiciones de los hombres son más importantes que lo que está escrito en la Biblia. Entonces, si se trata de palabras, tienes que irse al principio. ¿Quién hizo las palabras? Ahora, tenemos que expandir el asunto entonces para hacerlo. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Lo que hemos estado haciendo es que comenzamos con las doctrinas de la revelación y de la inspiración y nos dimos cuenta del hecho de que nuestros oponentes estaban tratando de superarnos en la táctica, haciendo este envolvimiento pues para destruir el asunto de la tradición escrita, o sea de lo escrito, con sus tradiciones. Ellos estaban tratando de superarnos en la táctica, circunvalando pues el lenguaje. De manera que tenemos que, porque mire, para hacer eso que ellos hacen, tienen que circunvalar el lenguaje. Porque escrito está. La palabra Dios dice, estamos leyendo pues el Deuteronomio que está escrito, no quiero que le cambies estas cosas, Dios es el que ha dicho esto. Si se dan cuenta, entonces ellos no pueden pasar eso por alto y decir que esos son eventos que no. Tienen que, imagínense todo lo que tienen que idearse para poner y sentar sus tradiciones como la verdad. ¿Se dan cuenta? Tienen que hacer cosas extraordinarias para hacer eso. Entonces, de manera que tenemos que expandir el asunto y dominar la cuestión del lenguaje en la escritura. ¿Y cómo lo hace? Pues llevándoles al origen. ¿Quién inventó el lenguaje? Ya. Y entonces, si él inventó el lenguaje y él le dijo a sus profetas, escribe esto, y ellos lo escribieron, ¿de quién tiene la autoridad? La escrito. ¿Acaso le dijo Dios a alguno de estas personas que tienen tradiciones, le habló directamente a Dios y decirle, bien, nadie ha hecho porque se me olvidó ponerlo en la Biblia? ¿Verdad que es una locura? Entonces, pues bien, el lenguaje que acabamos de utilizar está arraigado en la creación. ¿Por qué estamos hablando del lenguaje, señoras y señores? Porque hay algo muy interesante. Estamos hablando del lenguaje porque resulta que estamos en una de las cosas que encontramos en el quiasmo. ¿Se recuerdan del quiasmo que estamos estudiando? ¿Verdad? ¿Sí se recuerdan del quiasmo? Bueno, permítanme darles a ustedes el asunto del quiasmo. Yo quiero que ustedes entiendan esto bien para no perder el hilo de lo que estamos viendo. ¿Perdón? Aquí está el quiasmo, sí, pero yo le voy a poner el quiasmo aquí en una diapositiva que yo tengo del quiasmo. Porque fíjense, aquí está el quiasmo de Deuteronomio. Recuerden que el quiasmo tiene la X que es ki, la letra ki, de donde sale Cristos. Cristo se escribe con CH, con esta misma letra. Por eso a veces ustedes ven que Cristo se denomina con una X. Bueno, aquí ven ustedes que el 5:11 es la exactitud del lenguaje acerca de Dios. Entonces los 10 mandamientos, fíjense ustedes, están salvaguardando el lenguaje divino. Y si viene una persona por fuera diciendo, no, que yo tengo una cosa, que a nosotros nos dieron información externa, que ustedes son los laicos y nosotros somos los preferidos de Dios y estamos más cerca y tenemos más conocimiento y por eso nosotros vamos a definir las cosas de esta manera. Entonces aquí ven en el 5:20 la exactitud del lenguaje de los procedimientos judiciales. No mentirás, ¿verdad? Fíjense que este sándwich que está aquí está salvaguardando la vida. En el medio del quiasmo está la vida. Estos son los 10 mandamientos utilizados por Dios para salvaguardar a la raza humana y sobre todo para su pueblo, ¿okay? Pueblo que elija regirse por los 10 mandamientos de Dios y su ley es un pueblo que va a prosperar porque tiene pues las partes más interesantes de la comunicación divina. Entonces por eso estamos hablando acerca de la exactitud del lenguaje. Por eso les estoy dando estas definiciones y estas maneras de ver las cosas y que son muy importantes. Entonces, fíjense ustedes que aquí este lenguaje que acabamos de utilizar está regado en la creación. En la creación nada más y nada menos. Entonces hemos expandido la discusión acerca del origen del universo y se pueden dar cuenta pues de lo que está sucediendo. Ahora ellos no pueden venir a decirte a ti que no, que el lenguaje, porque nosotros tuvimos esto y hacer una serie de cosas que en realidad, verdad, no encajan
con el Antiguo Testamento, con la revelación que se encuentra nada más y nada menos que en los 10 mandamientos. Se acabó entonces la discusión con ellos y eso es algo que nosotros podemos hacer, que a nosotros nos da la ventaja. Bueno, vamos a parar aquí porque se nos ha acabado el tiempo. En la próxima clase vamos a darle más información. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Señor amado, gracias por esta información concerniente al lenguaje. Nosotros sabemos que es importantísimo el lenguaje para salvaguardar a la vida humana. Se encuentra en los 10 mandamientos y, claro está, lo utilizas para salvaguardar toda la información que se encuentra también en la Biblia, que es la verdad absoluta. Y esa verdad absoluta, pues hay que defenderla y tu palabra la defiende. Nosotros simplemente estamos aprendiendo estas cosas para poder utilizarlas en nuestra vida cotidiana. Te pedimos entonces que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que hemos estudiado y que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.